Muy buenos días, les saludamos a todos nuestros hermanos en este día miércoles 19 de junio, esperando que se encuentren todos bien. Vamos a tocar un tema que nos ha pedido nuestro pastor Alberto Aguilera. Le mandamos un saludo a nuestro pastor y nos ha pedido indagar un poquito más allá sobre el texto de Hebreos capítulo 8, versículo 1. Vamos a darle lectura y a explicar la profundización de este tema. Dice así Hebreos capítulo 8, versículo 1, según Reina Valera de 1960, que es la que comúnmente ocupamos acá. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El punto era sobre el sumo sacerdocio, pero ya al comenzar el texto, en la frase que dice el punto principal de lo que venimos diciendo, me obligó a repasar todo lo que es hebreo desde el capítulo 1 en adelante. No es que no se haya leído, el tema es que aquí nos pone un paralelo para hacer una continuidad de lo que el hebraísta está escribiendo, ¿ya? Entonces, para ello, comencé a tomar distintas fuentes, distinto material, y quise empezar primeramente por una Biblia de estudio que se llama El Caso de Cristo, una Biblia de estudio que su editor es Lee Strobel, y al igual que otras Biblias de estudio, viene con distinto material para poder resolver qué es lo que nos quiere decir sobre el sumo sacerdocio, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esta Biblia trae unas referencias y trae, por decirlo de alguna manera, un material anexo, y nos dice, en este caso dice: el sacerdocio levítico que operaba bajo la ley de Moisés era inferior al sacerdocio de Melquisedec, el cual operaba bajo las regulaciones de la ley. Entonces da a entender, ¿no es cierto?, o nos dice claramente que el sacerdocio de Melquisedec no opera bajo las regulaciones de la ley como lo era el sacerdocio arónico, ¿ya? Posterior a ello, para poder ir desglosando esto de a poco, quise tomar nuestro diccionario. Este es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, muy buen diccionario, trae bastante material. Y según las definiciones de sacerdote, que viene también dividido en distintas funciones y etapas, nos sale la definición de sacerdote, la historia del sacerdote, nos sale el sacerdocio arónico, los deberes sacerdotales, la vestidura que debe ocupar el sacerdote, y en quinto lugar nos dice Cristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y le voy a compartir lo que aquí sale escrito para que podamos entender
esto y quizás sacar o diferenciar lo que algunas congregaciones han interpretado sobre cuando el hebraísta habla sobre el sacerdocio de Melquisedec. Dice Cristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay mucha referencia a los sacerdotes de la época de Jesús que hicieron causa común con los fariseos frente al anuncio del Galileo. La carta a los hebreos, que es una primera apología cristiana respecto a la matriz judía, habla de la figura de Cristo como sumo sacerdote, único y perfecto de la nueva alianza. Nos manda la referencia de Hebreos 7 del 24 al 28. Esto demuestra continuidad del propósito divino en ambas dispensaciones, pero a la vez la discontinuidad novedosa de quien es simultáneamente víctima y sacerdote, sacrificio y sacrificante, que se ofrece a sí mismo de una vez para siempre, a fin de expiar los pecados de la humanidad. Para justificar la autoridad sacerdotal de Jesús, que evidentemente no pertenecía a la tribu de Leví, el escritor hace referencia a un orden sacerdotal superior al orden de Melquisedec, ya provisto en los textos mesiánicos. Y nos habla mucho sobre el Salmo 110:4, ¿ya? En el mismo sentido, no técnico, sino espiritual, se habla de que todos los cristianos somos un sacerdocio regio, según lo que nos habla Pedro en su primera carta, ¿no es cierto?, en el capítulo 2. Posterior a ello, ya ir profundizando un poquito más, busqué en este volumen de Cristología y Eclesiología el servicio razonable del cristiano, ¿ya? Es un libro de teología en el cual logramos encontrar lo siguiente. Dice, oficio de sumo sacerdotal de Cristo. Primero debemos considerar atentamente el oficio sumo sacerdotal para conocer la forma perfecta en que el hombre se reconcilia con Dios. A veces el título de sacerdote se usa para personas que tienen en alta estima, como príncipes, gobernantes y oficiales. Su condición de sacerdote se relaciona simultáneamente con el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio y la intercesión. No se convirtió en sacerdote después de su ascensión, únicamente por su intercesión, sino que ya era sacerdote cuando estaba en la tierra. Allí, por su sufrimiento y muerte, se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio a Dios, y en virtud de su sacrificio ha entrado en el cielo, siendo este el lugar santísimo. Allí administra la segunda parte de su oficio sacerdotal, a saber, la intercesión, ejecutando esto por la base de su sacrificio hecho en la tierra. Tiene bastante otras cosas más, pero resalté lo que más tenía que ver con este tema sobre el sacerdocio de Cristo. Vamos a ir despejando un poquito. Después encontré material también en este libro, Compendio Portavoz de Teología, del autor Paul Ains, que nos dice lo siguiente. Sobre el sacerdocio o sobre el sacerdote en sí. Si bien el profeta revela a Dios para el hombre, el sacerdote presenta
al hombre ante Dios. Y nos da una serie de información, según el Salmo 110.4, ya citado anteriormente, que dice que ya establece el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, y nos manda los pasajes paralelos de Hebreos, en el cual también se nombra. Y a Cristo lo presenta tanto como sacerdote. Cristo representa continuamente al creyente porque Él vive para siempre, según Hebreos 7:24. Cristo salva completamente al creyente porque su intercesión nunca cesa, según Hebreos 7:25. Y Cristo no tiene pecados personales que impidan su obra de sacerdocio, según Hebreos 7:27. Y finalmente, Cristo finalizó su sacerdocio ofreciendo un solo sacrificio, según Hebreos 10:12. Posterior nos habla al ministerio presente de Cristo, pero como estamos viendo el tema sacerdotal. Posterior buscamos en este libro de Félix Muñoz, Teología Bíblica Sistemática Expositiva, muy buen libro también, sobre el sacerdocio. Dice lo siguiente: Cristo es el precursor, el cual pasó al interior del santuario. Su presencia asegura la entrada de todos los redimidos por Él. Todo creyente, sin importar el tiempo o espacio en la historia, puede estar seguro en Él gracias a su acción. Anderson Berry describe lo siguiente: la palabra traducida precursor no se encuentra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Esto expresa una idea nunca contemplada en la economía levítica, porque el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solo como representante. Entraba donde nadie podía seguirle, pero nuestro precursor es una garantía de que allí donde Él está, también estaremos nosotros. Como precursor, Cristo anunció nuestra futura llegada allá. Tomó posesión de las glorias del cielo en nuestro favor y ha ido para poder dar la bienvenida a su pueblo cuando lleguen y a presentarlos ante la majestad del cielo. Jesús como sumo sacerdote, según ese orden, es superior a todo sumo sacerdocio jamás conocido en la historia. La palabra precursor se le hacía uso acerca de un explorador que lleva a cabo una tarea en el reconocimiento de un terreno o de un heraldo el cual anunciaba la llegada de un rey. Ambos casos implican que otros deben seguir lo que ese precursor logró. Una cortina colgaba entre el santo lugar y el santísimo, el cual era el santuario interior de Dios. Tal cortina evitaba que alguien entraba a contemplar o poder observar ni por un instante ese lugar sagrado. El sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año para estar en la presencia divina y expiar los pecados de la nación. El contraste aquí presentado es que Cristo está en todo momento ante la presencia de Dios, no solo una vez al año, sino que se encuentra como sumo sacerdote para interceder de continuo por los suyos. Esto da a entender que lo que garantiza a su sumo sacerdocio es su propia vida, resucitada y ascendida a la diestra del Padre, según lo que se ha explicado por el hebraísta en Hebreos 8:1. También quise tomar el comentario exegético de Pérez Millos sobre el libro de Hebreos.
Y quiero leerle lo siguiente sobre la expresión de Hebreos capítulo 8, versículo 1. El lugar de la morada del glorioso sumo sacerdote es la diestra del trono de la majestad de los cielos. Esta expresión ya fue utilizada antes en Hebreos capítulo 1, versículo 3, añadiéndole en esta ocasión el sustantivo trono. No es un trono elevado, sino el trono absoluto que está en los cielos y que corresponde solo a Dios. Jesús no es solamente sumo sacerdote, es también rey. De otro modo, es sacerdote rey. Ambos oficios corresponden a Jesucristo. El sacerdocio del Señor se está considerando ampliamente en la epístola, pero como en él concurren dos aspectos sobre el reino. Por un lado está la condición de heredero de los derechos del trono de David como descendiente suyo, titular de las promesas del pacto davídico, y por otro lado es el rey que Dios ha establecido y anunciado por medio de los profetas, cuyo reino trasciende al millennial y se proyecta al reino eterno de Dios en la nueva creación. Entonces es aquí donde a veces surge una controversia. Muchos, o en algunos casos, se ha interpretado mal utilizando la exégesis bíblica de que Melquisedec era Jesús, haciendo parecer así una cristofanía o una teofanía en este caso. Y al profundizar sobre estos puntos, nos damos cuenta de que Cristo es superior, solamente se utiliza la analogía para poder diferenciar el sacerdocio del orden arónico, que estaba bajo la ley, a un sacerdocio del orden de Melquisedec que no estaba bajo la ley, porque Melquisedec estaba antes. Quiero leerle la traducción de esta Biblia, que es, dice la Sagrada Biblia, es una traducción que viene de la Vulgata, por el doctor José Miguel Petisco. Es una muy buena traducción, antigua. Dice: en suma, cuanto acabamos de decir se reduce a esto. Tenemos un pontífice tal que está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos. Nos cambian algunas palabras, pero lo que nos quiere la ley de la inferencia, al utilizarla en esto, nos da a entender de que no hay otro superior. Entonces, buscamos en este estudio de Hebreos sobre la epístola de Grigardus Voss, nos habla un poquito sobre ciertas ausencias. Dice: para explicar la ausencia del término sacerdote con respecto a Cristo en el Nuevo Testamento, exceptuando a Hebreos, podemos decir que tampoco había gran necesidad de ello, por cuanto el carácter sacrificial de Cristo y de su obra es universalmente reconocido. En Isaías 53 encontramos la mención del siervo de Jehová, que es representado por el Cordero del Sacrificio. Con todo, también se expresa la idea de que Él se entrega libremente para este fin. Por lo tanto, la idea de sacerdocio está poderosamente puesta de manifiesto. El propio Cristo interpreta el Salmo 110 mesiánicamente, dando claramente la idea de función
sacerdotal. Más adelante nos expresa lo siguiente. ¿Cuál es la esencia del oficio de sacerdote? Un sacerdote es un hombre que se acerca a Dios. Su función difiere de la del profeta en que éste se mueve desde Dios hacia el hombre, mientras que aquel se mueve desde el hombre hacia Dios. Esta idea se encuentra en Hebreos 5.1, donde el autor da una definición bastante acertada del sacerdote. Porque todo sumo sacerdote toma de entre los hombres es constitutivo a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así pues, un sacerdote es el que acerca a los hombres a Dios, el que los conduce a su presencia. Y por último, para ya, ¿no es cierto?, no confundir en sentido físico esta supuesta cristofanía o teofanía, tomé este libro que es de Cristología y Tipología Bíblica, conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Es un muy buen libro. Y cuando hablamos sobre el hombre sin linaje, nos dice lo siguiente. Un reconocido teólogo, don José Grau, hace un comentario sobre Hebreos 7 del 1 al 10 y dice lo siguiente. Melquisedec sería uno de los descendientes de Jafet que había conservado la verdadera religión primitiva que se estaba olvidando o pervirtiendo entre los demás pueblos. Como cabeza de una pequeña tribu cumplía la función sacerdotal, así como la de gobierno. Era lo que en algunas partes se le llama un gobierno teocrático, ¿ya? Teocrático. Teo por Dios y crático por gobierno. Entonces que el gobierno se somete a las leyes de Dios, ya teocrático. Rey y sacerdote al mismo tiempo, según la única cita bíblica de Génesis capítulo 14, que es donde nos habla de él. ¿Quién era históricamente este extraño rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, y del que se indican cosas tan gloriosas en las páginas de la Biblia, según Hebreos 7.1, 8.1, etc.? ¿Qué se sabe de los antecedentes genealógicos? Dice, no conocemos nada de ello. La opinión más común entre los eruditos bíblicos, a pesar de las divergentes conclusiones de otros, es que Melquisedec era un príncipe cananeo que reinó en Salem y conservó allí la verdadera religión. Y algo que me llamó mucho la atención y que tuve que investigar un poquito más allá, fue que cuando nombra acá a Melquisedec, este libro de Cristología, nos habla sobre las cartas de Tel Amarna. Entonces tuve que indagar en la web, porque material no encontré casi nada, y logré encontrar esto, que son parte de las cartas de Tel Amarna, que son documentos como tipo correos que se enviaban entre los imperios babilónicos, persas y Egipto, sobre los distintos tráficos de alimentos y cosas que intercambiaban ellos. Y en estos
en estas cartas, ya, que nos habla sobre Faraón, nos habla sobre reyes de otros lugares, nos habla sobre una persona que en la traducción, cuando se translitera, hace mención a este rey de Salem, porque estaba también en el paso, y lo presentan como Obed Jepa. Dice, las cartas lo presentan como rey de Jerusalén. He aquí que esta tierra de la ciudad de Jerusalén, ni mi padre ni mi madre me la dieron, ni mano poderosa. El brazo del rey me la dio. El nombre de este rey de Jerusalén aparece en las cartas como Abdu-Jepa, o Abdu-Epa, o Putiserva, además de Bet-Jepa. Las diferencias son debidas a la transliteración. Por esa incertidumbre no afecta el significado del nombre, que es perfectamente claro, que es siervo de Dios o siervo del Dios, siervo de la diosa, según la interpretación que se le daba en aquel lugar. Esto coincide notablemente con una declaración formulada bíblicamente de referirse a Jerusalén. Dice, tu padre amorreo y tu madre Tea. El hecho de que los únicos reyes de Jerusalén que se conocen de fuentes extra bíblicas llevaban nombres amorreos y eteos corrobora magníficamente la declaración de lo que también nos habla el profeta Ezequiel. Entonces, las cartas de Tel Amarna nos dan un indicio extra bíblico de que este rey de Salem, ya, Melquisedec, era un personaje que sí existió. No se está refiriendo a una cristofanía o a una teofanía como algunos creen, ¿ya? Algunos tienen la inquietud por qué Abraham les da el diezmo. Como se da a entender en las cartas de Tel Amarna, este personaje, este rey sacerdote reinando en un sistema teocrático, gobernaba aquel lugar, lo gobernaba ese espacio geográfico. Entonces, al pasar Abraham por aquel lugar, le da parte de lo que él había ganado en la guerra, ¿ya? Eso es con respecto a lo que podemos interpretar, y más que interpretar es a lo que nos ha llevado el estudio de la investigación sobre este texto bíblico, Hebreos 8.1, y sobre la diferencia de Melquisedec con Cristo, o la similitud en este caso, pero la diferencia entre ellos con el sacerdocio arónico. Un saludo a todos mis hermanos, a los que van a ver este video. Ya ligerito vamos a estar subiendo otro, también de mucha importancia, así que bendiciones para todos.